Bueno, pues lo prometido es deuda. Y acordaros que os dije hace unos días que iba a preparar un vídeo sobre Sudáfrica, sobre la economía de Sudáfrica fundamentalmente, y aquí está, ha llegado el momento. Bien, recordad que en estos vídeos lo que trato de hacer es mostraros cuál ha sido el desempeño económico de un país en concreto, haciendo poca referencia a la política. Entonces, luego en los comentarios siempre veo que hay, bueno, es que esto va por aquí, ya, pero aquí lo que quiero que veáis exclusivamente es cómo la geopolítica y la economía están intrínsecamente ligadas porque la base geográfica, la estructura geográfica de los países es en gran medida lo que condiciona su desempeño económico. Y geográfica es y Sudáfrica es uno de estos casos, como vamos a ver. Bueno, como siempre, he preparado demasiadas diapositivas. No voy a utilizarlas todas porque si no me tiro aquí hablando 1 hora y media y no es plan. Pero como siempre, en estos vídeos que hago, empezaré con la geografía, porque es esa geografía la que marca de alguna manera cuál va a ser la estructura económica del país. Y la geografía de Sudáfrica es una geografía complicada, es una geografía dura. No es la geografía, ni muchísimo menos, que se ve, por ejemplo, en el centro del continente o en el norte. Es una geografía que se aproxima un poco, en algunas áreas, a ser un clima mediterráneo, en otras áreas es montañosa, en otras es casi, no iba a decir un continente, un pequeño continente en sí mismo como Turquía, pero a lo mejor no llega a eso. Pero desde luego tiene una extraordinaria variedad de hábitats geográficos. Bien, voy a empezar con un mapa que es este de aquí, el mapa de la izquierda, que lo ha hecho un autor que es Miguel Valenzuela, que el mapa me ha encantado, y ahí veis exactamente cómo, digamos, y es una pauta que vamos a ver a lo largo de todo el vídeo. A ver si consigo ponerme aquí la imagen. Ahí lo que veis es que la estructura orográfica del país está marcado por una cadena montañosa que se llama el Gran Pliegue o el Gran Repliegue, tiene una difícil traducción del inglés al español, que es esa línea que veis en el mapa que atraviesa desde la costa occidental atlántica del país, recorre todo el sur y después toma orientación sur-norte y recorre toda la costa oriental, la del Índico de Sudáfrica. Es una cadena montañosa que divide al país en dos, yo me atrevería a decir en tres, pero fundamentalmente divide en dos. Lo que veis a la izquierda, la parte más noroccidental, es, aunque tenga forma de cuenca fluvial, porque la cuenca del río Orange en realidad es una zona desértica, es una zona de desierto, y la zona verde que veis bordeando la costa, en la periferia de ese gran repliegue, son las zonas en las cuales el clima es más templado, en la que hay relativa abundancia de agua y, como vamos a ver después, se concentran las mayores densidades de población. El mapa de la derecha, la verdad es que ha sido un error ponerlo, porque quería que vierais la hidrografía de Sudáfrica y cómo no tiene un río, un gran río, como tienen otros muchos países, grandes países del continente africano, que les define, pues como le pasa a Nigeria o pasa al Congo. En realidad tiene nada más que la cuenca del Orange, pero esa cuenca del Orange, como está en la zona desértica del país, pues pasa por zonas que no están habitadas en su inmensa mayoría y no tiene, digamos, no es susceptible de generar recursos tanto para el regadío como hídricos, como para producir electricidad, que sean aprovechables por la población. Bien, esto lo que hace, que es este mapa que voy a poneros aquí, que tengamos también una gran variedad de registros climáticos. Entonces, esos registros climáticos, los que veis, de nuevo, el país se divide en dos, la parte oriental y la parte occidental. En la parte occidental, esos colores en rojo que veis son zonas desérticas, más o menos desérticas, cuanto más al sur, menos desérticas, lógicamente, y la parte que veis más occidental, a la derecha del mapa, según estáis viendo el vídeo, esas zonas marcadas en verde son climas más templados, son climas en los cuales hay agua, hay vegetación, más o menos en ese enclave que hay en el Lesoto, que es la zona más alta de
de toda esta región del mundo, pues hay montañas más o menos que tienen la misma altura que los Pirineos, 3.400 metros aproximadamente. Para que os hagáis una idea más o menos de por qué lo que vamos a ver después, la mayor cantidad de población, por razones económicas, pero también por estas razones geográficas, se concentra en esa región. Es muy llamativo también estoy pasando estas diapositivas porque quiero que llegara una, cómo ese conjunto de climas lo que hace es que se reparta la producción agrícola por todo el país. Este mapa que está, no sé si vais a llegar a apreciar bien la leyenda del mapa, pero bueno, yo os lo explico. Fijaros, lo que veis en esa zona naranja clarito que está a la izquierda, es decir, en la zona occidental del país, corresponde al desierto. Y ahí lo que tenemos es poco más o menos que pastoreo y de subsistencia prácticamente, porque no hay condiciones suficientes como para que se produzca una agricultura a gran escala. Las zonas moradas, que son las que rodean Ciudad del Cabo, abajo, justo prácticamente en la punta, en el Cabo de Buena Esperanza, y algunos enclaves que hay también en el norte, son zonas de clima mediterráneo que permiten la producción de frutas. Y por frutas, fundamentalmente, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis, lo que tenemos aquí es la producción de viñedos, y de aquí sale el vino sudafricano. Fijaros que son regiones muy pequeñas, son regiones muy productivas, porque dispone de buena temperatura, y además de disponer de buena temperatura, disponen de agua y de la humedad del mar, pero son relativamente pequeñas comparado con la extensión del país. Las zonas que veis en naranja al norte y al este son zonas de ganadería. La zona amarilla que veis en el centro, que coincide más o menos con el área de la capital de Pretoria, son zonas donde se produce grano. Y veis algunas zonas aisladas en un color azul sucio. Bueno, esas son zonas de economía de subsistencia. Y esa es una de las principales, digamos, rasgos característicos que tiene Sudáfrica. Es un país de contrastes. Hay zonas muy desarrolladas, como el área de Ciudad del Cabo, ahora veremos algunos datos, que sí que tienen industrias de nivel mundial y que son capaces de producir bienes con un alto valor añadido, junto con zonas de subsistencia que son, por ejemplo, casi generalizadas en los países que tienen más al norte, como es el caso de Mozambique, donde buena parte de la población, la única ocupación que tiene es esa agricultura de subsistencia. Pero esto es Sudáfrica, como ya os digo, es contrastes para todos. Bien, todas estas condicionantes geográficos lo que hacen es lo que veis aquí. Y lo que veis aquí en el mapa de la derecha es un mapa de densidad de población, y la mayor cantidad de población del país se concentra en la zona oriental, que coincide que es la zona montañosa, la zona donde hay bosques, donde hay agua, donde hay, digamos, posibilidad de tener agua potable de forma relativamente sencilla de extraer. El otro núcleo de alta densidad de población es la región, la zona de la Ciudad del Cabo, que es la que está justo en la punta meridional del país, y luego prácticamente la mitad occidental del país, como decía, está deshabitada. Esto es muy curioso porque yo no sabía, marca también la distribución étnica del país. Entonces, las zonas más densamente pobladas, que son las que aparecen, repito, en la zona oriental, son zonas que veis en el gráfico de la izquierda, en color un rojo claro. Son zonas en las cuales la mayor parte de la población, o mayoritariamente, es población de origen africano, población negra. Mientras que en las zonas del oriente, es decir, la zona de Ciudad del Cabo y toda la parte del sur, que son esas zonas de clima más mediterráneo, son zonas en las cuales predomina no la etnia blanca, no las personas de raza blanca, pero sí lo que llaman ellos personas de color, es decir, mestizos, mulatos, y una parte importante, un componente importante también hay de población asiática, Pues bueno, insisto, os lo he dicho al principio, la geografía no condiciona, la geografía no determina, pero sí la geografía, digamos, que marca en muchísimos aspectos tanto la estructura económica como la estructura social de los países, como estamos viendo.
Es importante también tener en cuenta, en el caso concreto de este país de Sudáfrica, la estructura de las ciudades. Entonces, aquí sí que he podido extraer unos datos. Estos son de una base de datos que se llama Statista. El gráfico que veis a la izquierda representa la cantidad de población que hay en cada una de las regiones y, bueno, pues la ciudad más poblada es Johannesburgo, que es todo en los alrededores, además, con Pretoria, que llega aproximadamente a 10 millones de personas. La siguiente es Ciudad del Cabo, que tiene más de 4 millones y medio de habitantes. Luego son zonas urbanas grandes, incluso para los estándares europeos son regiones muy grandes. Y en el gráfico de la derecha lo que tenéis es una comparativa de las rentas per cápita. Lo he dejado muy pequeño, probablemente no lo veáis, pero yo os lo digo, Johannesburgo tiene una renta per cápita de más de 15.000 dólares y Ciudad del Cabo tiene una renta per cápita de más de 13.000 dólares. Es decir, esos contrastes que hacen que tengamos regiones o zonas en las cuales la renta per cápita de 15.000 dólares para el continente africano de una ciudad es una renta per cápita realmente alta y tengamos además justo al lado de esa zona, al sur, zonas de agricultura de subsistencia donde probablemente la renta per cápita esté por debajo de los 600 dólares. Bien, ya os he dicho, he preparado demasiadas diapositivas y no quiero aburriros, pero sí que es verdad que yo creo que conviene que echéis un ojo a el problema de los idiomas en Sudáfrica. Bueno, ahí tenéis toda la variedad de idiomas que hay dentro del país. Por eso os digo que casi parece un continente más que un país. Entonces, muy curiosamente, en ese lado de la izquierda, que es la mayor parte del desierto y Ciudad del Cabo, el idioma predominante, que no quiere decir que sea el único, pero sí es el idioma más hablado, es el afrikáner. El afrikáner es un idioma que hablan los antiguos colonizadores holandeses, los Boer, que se denominaron después, y por supuesto también es zona en la cual tiene predominantemente el idioma inglés. Y luego el resto, lo que tenéis a la izquierda, que son las zonas más densamente pobladas y donde predomina la población de origen africano, son los idiomas nativos africanos. El más conocido de todos, por supuesto, es el zulú, indudablemente. Bueno, pues con todo este, digamos, repaso que hemos hecho a las condiciones geográficas y sociales de Sudáfrica, podemos pasar un poco ya más al estudio de la situación económica. Para esto voy a alterar un poco el orden que sigo habitualmente. Voy a empezar con el análisis de la población. El análisis de la población, y este análisis lo voy a repetir para el caso de Sudáfrica, lo vamos a hacer comparando los datos de Sudáfrica con dos conjuntos de países, con las principales economías de África, que son las 4 que veis ahí, la República Sudafricana la primera, la segunda, lo digo por el orden de la leyenda, porque son los acrónimos internacionales y a lo mejor no estáis familiarizados. DZA es Argelia, Egipto y Nigeria. Bueno, pues dentro de las 4 grandes economías africanas, pues Sudáfrica es la tercera en volumen de población, son cerca de 60 millones de personas, muy por debajo de Egipto y desde luego muy alejada de Nigeria. Bien, ¿esto qué implicaciones tiene? Tiene implicaciones, por supuesto, para el PIB. Cuanto mayor cantidad de población tienes, aunque la renta per cápita sea muy baja, el tamaño de tu economía va a ser también más grande. Si lo comparamos, la evolución de la población con el conjunto de las economías del sur de África, es decir, con Sudáfrica, con los países vecinos, lo que tenéis, y también lo digo por orden de la leyenda, es Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana y Mozambique. Aquí os he puesto un registro un poco distinto porque ya hay mucha diversidad. Por ejemplo, Namibia apenas supera los 2 millones de habitantes, pues una zona también muy desértica. Y lo que he puesto ha sido la tendencia al crecimiento desde 1960. En 1960 he puesto el contador de los 5 países a 100 y ahí tenéis el crecimiento de la población. El que más ha crecido ha sido Botsuana, cuya población se ha multiplicado por 5 en los últimos 60 años, y Sudáfrica es la que menos ha crecido, curiosamente. Se ha multiplicado solo por 3,6.
Estos datos de población, en el caso de Sudáfrica, no se puede decir que son comparables a los de otros países occidentales, pero le andan relativamente cerca. Sigue teniendo un fuerte crecimiento demográfico, eso es indudable, pero ese fuerte crecimiento demográfico es más matizado, es más lento que se produce en los países de su entorno y también en algunos casos comparado con otras grandes economías africanas. Bien, vamos ya a la economía. Y para meternos en la economía, lo primero que tenemos que hacer es empezar por el PIB. Bueno, comparando el PIB de Sudáfrica con el de las 4 principales economías africanas, pues Sudáfrica sigue estando en la tercera posición. Lo que tenéis ahí son los datos en miles de millones de dólares. El país que tiene el PIB más grande es Nigeria, que son cerca de medio billón, 535.000 millones de dólares. Egipto, que le sigue relativamente cerca con 453.000, y Sudáfrica se queda un poco más abajo, 360. Pero recordar, que esto va a ser importante después para la renta per cápita, son 360.000 millones de PIB con la mitad de población que Egipto, y muy por debajo ya sigue Argelia, que tiene una población comparable a la de Sudáfrica, pero en términos de PIB está muy por debajo. Desde luego, donde es verdad que Sudáfrica bate incuestionablemente al resto de los países es en el cono sur de África, es la comparación de Sudáfrica con el conjunto de sus vecinos. La renta per cápita de Sudáfrica, el PIB de Sudáfrica que aparece ahí, está en la escala de la derecha, es la línea, y el resto son las barras. Fijaros, estamos comparando PIB, en el caso de Sudáfrica, de 360.000 millones de dólares, con el PIB que tiene el país más alto de todos, que es Zimbabue, si no recuerdo mal, que son apenas 20.000 millones de dólares. Luego, ciertamente, podemos decir, sin lugar a dudas, que Sudáfrica es el país ancla, es la economía, digamos, tracción de todo el sur de África, de todo el subcontinente sudafricano, tanto por tamaño de la población, pero desde luego por el tamaño de PIB y, como vamos a ver ahora, también en términos de renta per cápita. En términos de renta per cápita, Sudáfrica sí que es la campeona de África. Entonces, esto es... Perdón, me he dicho que he preparado demasiadas diapositivas. Digo, alguna me la tenía que saltar. Bueno, esta es la renta per cápita en dólares de 2015 de las 4 principales economías africanas. Bueno, pues como veis, ya os había avanzado antes, Sudáfrica gana claramente al resto con 6.022 dólares de renta per cápita, que es una renta media, diría yo, media, con esa gran distribución que tienen dentro del país. Pero fijaros, el siguiente en renta per cápita es Argelia, que está en 4.000, muy parecido a Egipto, y ya muy por debajo de todos estos, Nigeria, que aunque sea la economía más grande de todas y que tenga más población, su renta per cápita es muy inferior. Bien, fijaros en un detalle, en el caso de la evolución de Sudáfrica, que durante los años en los cuales se produjo el conflicto para terminar el apartheid, entre el año 84-86 aproximadamente hasta el año 2000 más o menos, se produjo una caída de la renta per cápita, lógicamente por una caída de la actividad. Bien, en el resto de países hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que lo estáis viendo. La renta per cápita de Sudáfrica no ha crecido tanto como la de otros países de su entorno, está en 6.022 dólares, pero la que es más alta, y ya por segundo o por tercer año no consecutivo, pero sí cercanos en el tiempo, y sí que ha crecido de manera constante y mucho más rápida en el tiempo, es la renta per cápita de Botsuana, que son 6.657, es más alta que la de Sudáfrica. Esto me lo he apuntado para hacer otro vídeo, porque por lo que he leído, Botsuana es un país que invierte el 21% de su PIB en educación, y eso en buena medida puede explicar esa mejor evolución que tiene en su renta per cápita, además que viene de niveles bajísimos comparados con Sudáfrica, y fijaros el crecimiento que ha tenido. El resto, pues bueno, Namibia sigue más o menos la evolución de Sudáfrica, de hecho fue parte de Sudáfrica hasta en la década de los 90, y los que no despegan por diferentes motivos, en un caso es Mozambique, que está en niveles de pobreza extrema, 590
dólares de renta per cápita, y Zimbabue, pues 1.300, que para efectos prácticos es más o menos lo mismo. Bueno, pues ya tenemos más o menos visto y repasado lo que es el país en sí. El país en sí es una de las anclas económicas de toda la región. Es un país que tiene una renta per cápita en algunas zonas, no en todas, relativamente alta. No necesariamente esas zonas, estáis pensando muchos, coincide con las zonas en las cuales predomina los ciudadanos sudafricanos de raza blanca y de habla inglesa, porque Johannesburgo, que está justo al otro lado, donde predomina son los ciudadanos de raza negra y tiene renta per cápita más alta que la de Ciudad del Cabo. O sea, no debemos de hacer este tipo de generalizaciones, tenemos que ceñirnos a los datos, y lo que veis es que es un país que está, digamos, estructurado alrededor de ese gran repliegue que recorre toda la costa meridional del continente africano, y es en ese repliegue, en esa zona montañosa, donde se concentra toda la actividad económica. Esto hace que, en parte, la economía de Sudáfrica, que es una economía muy dinámica, es una economía que ha tenido, como habéis visto, un crecimiento no muy elevado, pero sí que le ha permitido tener rentas per cápita relativamente altas, es una economía que es dependiente de los recursos naturales. Casi diría yo, sigue un poquito de lejos el modelo de Australia, a lo mejor, que es una economía que, aunque es una economía desarrollada, vive de la explotación de los recursos minerales, un poco también a lo mejor el caso de Canadá. Pues vamos a echar un vistazo a los grandes números, a ver en qué posición o cómo se posiciona esta economía en términos de explotación de los recursos naturales. Bueno, pues ahí tenéis los datos. Las barras representan el año 91 y el año 2021. He cogido 30 años de diferencia para ver si hay movimientos importantes. Y bueno, por lo que podemos ver, pues la verdad es que la República Sudafricana sí que es verdad que tiene un PIB dependiente de las industrias extractivas y de explotación de recursos naturales, pero esa dependencia apenas representa el 7,3% del PIB, comparado pues, con las que veis ahí a lo mejor en el caso de Nigeria, que es el 8,6%. Sigue creciendo un poco, porque es verdad que sigue teniendo una gran industria exportadora dedicada a esto, pero no tiene mucho más. Y comparado con el resto, pues ahí tenemos elementos variopintos. Tenemos elementos variopintos porque tenemos Namibia, por ejemplo. Namibia sí que es verdad que una parte importante de su PIB depende de la explotación de las minas de diamantes. En el caso de Mozambique, al tener un PIB tan bajo, efectivamente, la explotación de los recursos naturales representa un volumen muy alto. Tener en cuenta que en esta explotación de recursos naturales estamos incluyendo tanto la minería como la agricultura. Entonces, si viendo, porque estos datos sí que, todos los datos, por cierto, que estoy utilizando aquí son del Banco Mundial. Yendo ya más concretamente a la minería, aquí ya la película cambia un poco. Y efectivamente, las rentas procedentes de la explotación de recursos minerales, es decir, aquí ya estamos hablando solo de minería, en este caso es verdad que Sudáfrica es un 3,8% de su PIB, es el sector minero, es de entre las cuatro la que más rentas obtiene de la explotación minera, y dentro de la región está en el segundo puesto, no está muy alto allí, pero sí que es verdad que está al mismo nivel que Zimbabue y se queda un poquito por encima de Namibia, que realmente es, por lo que es conocida, Sudáfrica es por esa capacidad extractiva de recursos minerales. Aquí la diapositiva que os voy a poner ahora representa los principales minerales que produce Sudáfrica, ahí los tenéis. Entonces, bueno, es el primer productor mundial de paladio, que representa el 28% de la producción, seguido por el carbón, el 26%, y atención, porque por esto sí que es conocido, el 10% de su producción es hierro y el 12% es oro. Andan por ahí el manganeso también y el cromo. Bien, ¿dónde se concentra esta actividad extractiva? Pues me vais a permitir un momento que vuelva a una diapositiva que me he saltado y debería haberla puesto aquí, que es un mapa, estos mapas tan maravillosos que hacen los chicos del orden mundial. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ahí están. Bueno, este mapa reflejan
varias cosas, pero más o menos podéis hacer una idea de dónde se concentra el cinturón del hierro, que lo veis en la parte norte del país, justo en el medio, atravesando esa línea azul que veis ahí que atraviesa el mapa, y se concentra la mayor extracción de hierro y de manganeso, y luego el resto de las industrias extractivas están alrededor de la zona de Pretoria de Johannesburgo, es decir, está en la zona nororiental del país, ahí donde está el manganeso, ahí es donde sigue habiendo hierro, casi todos los diamantes están ahí. En fin, que no es que coincida, pero casi donde está la actividad económica, la actividad extractiva de las minas, es donde se acumula también esa mayor densidad de población. Voy a volver, porque quería enseñaros una curiosidad que imagino que muchos de vosotros sabéis, porque sabéis un montón de cosas, pero seguro que habrá algunos que no sabéis. Bueno, en Sudáfrica, pues creo que habéis visto que os he representado ahí que había donde estaba la mayor minería de hierro, que estaba en la parte nororiental, la parte norte, mejor dicho, del país. Bueno, pues hay un tren, una línea ferroviaria que conecta Saldaña, se pronuncia así Saldaña, porque lógicamente son enclaves portugueses, que está en la costa del Atlántico, cerca de la ciudad del Cabo, cerca del Cabo de Buena Esperanza, con Sigen, que es la ciudad que está en la otra punta del ferrocarril y que es el centro donde se recoge, digamos, el hierro que se produce para la exportación. Os he puesto esta vía férrea ahí, y la tenéis arriba a la izquierda, porque por esa vía férrea circula el tren más largo del mundo. El tren más largo del mundo es un tren que transporta hierro de las minas del interior de Sudáfrica al puerto, y son convoys de trenes que pueden alcanzar hasta los 3 kilómetros de longitud. Imaginaros la cantidad de vagones y la cantidad de hierro que se extrae de esta región. Entonces, yo recuerdo haber visto el documental, no me acuerdo si fue en Discovery o en National Geographic, pero es alucinante el sistema que tienen que organizar para que circulen todas esas vías. Bueno, bien, resumiendo un poco, porque tampoco quiero alargar esto demasiado, Sudáfrica no es un país, quiere entrar en los BRIC, y es un país que realmente en algunas áreas, sobre todo en esas zonas de la costa suroccidental y suroriental, alrededor de Durban y alrededor de Ciudad del Cabo, sí que tiene una producción de estándares de un país desarrollado. Luego eso, lógicamente, contrasta con esas zonas del interior donde se practica economía de subsistencia, pero es verdad que si lo comparamos con el resto de los países africanos y con la zona de entorno, en un indicador, en lugar de hacer varios escogidos, solo uno, que es la productividad en el sector servicio, que es el PIB en valor añadido por persona empleada. Sudáfrica aquí de nuevo gana, ya más gana, en este caso sí que gana por goleada. Fijaros, esta es la evolución del output por trabajador en dólares de 2015, y en Sudáfrica, pues lo tenéis a la izquierda, el dato en rojo, son cerca de 22.300 dólares por persona empleada en el sector servicio, que prácticamente no llega, pero bueno, casi duplica el de Argelia, el de Egipto y el de Nigeria, que son niveles sensiblemente más bajos. Ya si lo comparamos con el de los países de su entorno, pues ya, lógicamente, comparado con Zimbabue, comparado con Mozambique, no tiene absolutamente nada que ver. Y, de nuevo, aquí llama la atención Botsuana. Botsuana, que me ha llamado muchísimo la atención porque la productividad es casi comparable a la sudafricana. Casi comparable a la sudafricana. Así que, insisto que me tendré que preparar y me tendré que estudiar la economía de Botsuana, porque realmente es digna de estudio por los datos que estamos viendo. Bien, luego, para terminar, tengo aquí unas diapositivas. Bueno, esta es la estructura de las exportaciones, no era esta la que quería poner. Bueno, aquí para terminar, lo que tengo son dos diapositivas, una del principal problema que tiene Sudáfrica. El principal problema que tiene Sudáfrica es la elevadísima mortandad, la tasa de homicidios. Ahí lo que se refleja tiene unas tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes que son de las más altas del mundo.
y fijaros, comparado con el resto de los países africanos, son realmente altas. Entonces, es un problema que no voy a decir que es endémico, pero es un problema que, de nuevo, lo que yo creo que refleja es una sociedad, no iba a decir desestructurada, pero sí, desde luego, muy fragmentada, en la cual conviven o siguen conviviendo grandes desigualdades. Estoy seguro que es como consecuencia o herencia de los años del apartheid, y que a pesar del crecimiento económico y a pesar de que tiene en determinadas áreas esa industria de primer nivel mundial, pues tiene que solucionar este problema, porque si no soluciona este problema de seguridad no va a ser capaz de atraer inversión extranjera directa, no va a ser capaz de atraer industrias del resto del mundo que quieran producir sus productos allí, y por lo tanto va a tener un problema serio a la hora de seguir creciendo y de mejorar la condición de vida de la población. Bien, y con esto voy a hacer la recomendación final, que es esta de aquí. Estamos a punto de llegar a los 10.000, así que a ver si me ayudáis a que tengamos más suscriptores. Y es esta foto del Cabo de Buena Esperanza, que, curiosidad geográfica, no es el cabo más meridional del continente africano. El cabo más meridional del continente africano os lo dejo que lo busquéis, pues está un poquito más al sur que esto, pero de luego la imagen que me sale aquí o que he estado viendo el Cabo de Buena Esperanza son espectaculares. Así que, con el ruego de que hagáis difusión del canal para llegar a los 10.000 y que de esta manera me premie el sátrapa in chief con un viajecito a Ciudad del Cabo, y así puedo haceros un report mucho más en profundidad del país, me despido con un abrazo y nos vemos próximamente. Nos vemos mañana, nos vemos la semana que viene en Bruselas. Emitiremos un programa desde Bruselas. Hasta luego.